Pero a ver, ¿a qué voy con esto? Digamos, el padrón electoral funciona. Tenemos 80 millones de personas en el padrón electoral. Tenemos, si ustedes me lo calculan, me permiten la expresión, tenemos un listado nominal, tenemos 3 listados nominales especiales, si me permiten la expresión. Un listado nominal para electores residentes en el extranjero, que se desarrolla a través del modelo federal, y hemos tenido 2 listados nominales de residentes en el extranjero, el voto chilango y el voto chapaneco, que han generado padrones, digamos, alternativos. La gente se tiene que inscribir, comprobar que es mexicana, que reside en el extranjero, que es originaria del estado en cuestión y decide por qué mecanismo vota. Si vota a través de la emisión de un voto por correo o si vota a través de internet. Ojo, estos son modelos generados desde las instancias locales que nos hacen con un grado de certeza del 97-98%, que nos permiten decir que ese modelo local es un modelo que funciona. Padrón electoral. A ver, ¿tenemos problemas en el padrón electoral? Sí. Hemos tenido casos donde votan muertos, sí. Pero vaya, no es el común denominador. Es decir, hemos tenido casos donde sí se representa, es como encuentra el acta se presenta como prueba el acta de función. Sí, a ver, pero perdónenme, es un tema de desactualización del padrón electoral que es motivado porque los jueces del registro civil no remiten la información de manera oportuna para efectos de la depuración del padrón electoral. Y porque seguimos teniendo una parte del procesamiento de depuración del padrón electoral que no es informático, sino es manual, llega al oficio, se baja. Creo que podría ser a través de firma electrónica avanzada. Podríamos tener un mecanismo que fuera mucho más ágil de depuración en algunos temas. Por ejemplo, relaciones exteriores, pérdida de nacionalidad, por ejemplo, jueces penales cuando dictan órdenes de aprehensión y que no son cumplimentadas, por tanto la persona puede ser declarada prófugo de la justicia o que se dictan autos de formal prisión. ¿El problema está en la instancia local? Creo yo que no. Tercer problema, financiamiento. Ahora, ¿cuáles son los problemas del padrón? Pues sí, el 70% de los delitos electorales que se cometen en este país es vía padrón electoral. Pero el tema son migrantes, es decir, migrantes centroamericanos que van buscando tener una especie tratando de digamos, burlar las filas de seguridad del Registro Federal de Electores, y tenemos casos así. Alguna vez me llegó un asunto de un JDC sobre credencial. Yo tenía la instrucción con mis secretarios que un vaso de agua y una credencial para el votar no se le negaban a nadie. Entonces, bajo esa premisa decía, tienes la credencial a todos. Una credencial, se puede votar, la idea de reposición por robo extravío, lo que fuera, hasta buscábamos a cualquier material probatorio en el expediente y para tratar de dar la creencia. El tema es que una vez me tocó un caso donde había 4 testigos que habían, digamos, mejor dicho, 4 casos en que una persona había testiguado que era vecino de 4 personas distintas. Bueno, este ya era un testigo profesional. Digo, bueno, aquí a lo mejor tenemos un problema, claro, de violación al padrón electoral porque se están presentando sin la documentación correspondiente. Vaya, aquí hay un problema, pero es un problema que tenemos que ver de que los testigos no se repitan en todos los procesos internos de actualización del padrón electoral. Pero, insisto, ¿es un problema local? Yo creo que no. Tercer problema, financiamiento y fiscalización. A ver, se discute, estos son temas ya más técnicos, pero se discute que si hay que mover los niveles de financiamiento del 70-30 que tenemos a través de la reforma constitucional del 96 y del año 2007 para poder hacer un sistema de distribución de 60-40, es decir, el 60 por la fuerza electoral, el 40 de manera igualitaria, y esto se está discutiendo. El segundo problema es que dice, es que hay que reducirle el número o la cantidad de dinero que tienen los partidos políticos y por tanto el financiamiento público, en vez de multiplicar los 80 millones de personas del padrón por el factor del 0.65% del salario mínimo vigente, hay que multiplicar solamente la cantidad de ciudadanos que votan en cada elección. Es decir, en vez de hablar de 80 millones, hablamos de 40 millones, por ejemplo, 42 millones, 45, ya reducimos una parte significativa. Digamos, ese es el discurso. Pero el problema, a ver, no sé, estoy tocando temas económicos y creo que ya usted es el experto, ¿no? Entonces, pero le diría, el problema
¿Dónde se radica el problema? El problema radica no en el financiamiento público, no en la forma en que fiscalizamos los recursos de los partidos políticos a nivel local y a nivel federal, sino el problema radica en el financiamiento privado. Es decir, en que las campañas electorales se está recibiendo por financiamiento privado más incluso de lo que se recibe por financiamiento público. Hay quien ha calculado que la campaña electoral cuesta 4 veces su tope, pero no por el financiamiento público, que sí está regulado, que tenemos de alguna forma el origen y el destino, una parte importante, pero no así de las aportaciones privadas, no así de los donativos en especie, o no así incluso cuando no contamos con padrones de proveedores. Y entonces resulta que un espectacular, en vez de costar, no sé, 150,000 pesos o 50,000 pesos, termina costando 1,000 pesos, 500 pesos. Entonces, pero ese, digamos, es otro tema, y digamos que es un tema que tiene que ver con la introducción de dinero de financiamiento privado en las campañas electorales, más en estados como Michoacán, como Tamaulipas, donde se ha presentado otro tipo de problemática, o la problemática social, pero insisto, este es un problema del Instituto Electoral local, el Tribunal Electoral local que no resuelve. Me parece que no. El problema es un problema estructural de la presencia de la delincuencia organizada y del dinero ilícito que se encuentra en campañas electorales y fuera de campañas electorales, que se focaliza además en algunos estados de forma mucho más latente, mucho más presente. Ahora, el otro tema, fiscalización. Y entonces decimos que la unidad de fiscalización está emitiendo sus dictámenes, que resultan ser correctivos, que los partidos políticos tienen hasta 4 veces para corregir en los sistemas de confronta los informes que está presentando la unidad de fiscalización. Decimos que no se fiscaliza todos los recursos de los partidos políticos y que por tanto cuando viene una irregularidad se puede subsanar en vez de que se acredite y se dicte una sanción, o que no podemos declarar la nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña. Por ejemplo, son los temas de discusión en este momento. La pregunta es, a ver, si el tema es un tema de fiscalización, creo que lo que tenemos que cambiar es esta fiscalización ex post, en donde los partidos presentan sus informes, entonces revisamos los informes, a pasar a lo mejor una fiscalización en línea. ¿Qué implicaría esto? A ver, viene como el sistema de administración tributaria, se sube de manera inmediata, se hace facturación electrónica, se suprime el uso de liquidez por parte de los partidos políticos en las campañas electorales, se establece un padrón de proveedores que tiene que cumplir ciertos requisitos, por lo menos planteamos una temporalidad anterior, eso también es una discusión, no sucede aquí, no estoy dando ideas, pero en otro país, que empieza la campaña electoral y surge una empresa, una sociedad anónima que se encarga de proveer de ciertos elementos a la campaña electoral, que resulta que es el hermano del candidato, ¿no? Estas cosas no pasan aquí, eso pasa en Honduras, ¿no? Pero el tema, ¿cómo se resuelve ese problema? Con fiscalización en tiempo real, con padrón de proveedores, con otros elementos. La pregunta es, ¿ese problema electoral lo vamos a terminar con la supresión de los institutos electorales locales? Me parece, creo que no. Radio y televisión. ¿Cuáles son los problemas que están presentando? Primero, el artículo 41 de la Constitución establece, ustedes lo saben, la distribución de los 48 minutos diarios en estaciones de radio y televisión y la distribución que tenemos para autoridades electorales y para partidos políticos. No están contemplados los candidatos independientes, y ahí tenemos un problema. Segundo, ¿cómo fiscalizamos a los candidatos independientes? Ahí tenemos otro problema. Tercero, si los candidatos independientes deben de tener representación en los órganos del Instituto Electoral o no, por lo menos en las mesas directivas de casilla. La pregunta es, ¿vamos a tener 30 candidatos independientes y cada quien su representante? Pero tampoco podemos suprimir ese derecho, porque además se trata de notificación de los acuerdos para efecto de impugnación de los juicios de conformidad o los recursos de apelación que se presenten ante la instancia jurisdiccional. Entonces, la pregunta es, vaya, ¿hay un problema? Yo les diría que sí. Propaganda gubernamental, ¿hay un problema? Pues sí, tenemos un problema, no tenemos ley reglamentaria después de 6 años. Y luego, ¿qué sucede cuando el órgano jurisdiccional le llega un asunto vinculado con propaganda gubernamental? Nos genera evidentemente conflictos
porque hay dos o más posibles interpretaciones frente a cada caso concreto. Yo les diría, hasta los temas, alguna vez me tocó ver asuntos donde los temas eran, ¿se acuerdan del caso Transformer del magistrado Flavio Galván, que es una belleza, Transformer rojo y blanco que destruye un Transformer blanco y azul, una belleza en términos de lo que no se debe hacer, perdón, espero no hay ningún tipo de susceptibilidad, pero no me, creo que no podemos mandar mensajes de ese tipo, es un problema de radio y televisión. Además, cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas solicita a Televisa que le den información, Televisa ni siquiera le responde, ¿no? Entonces, ojo, es un tema, claro, no es un tema menor, hay que tomarlo en consideración, pero es un tema que tiene que ver con las atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral, con los temas de la propaganda negra y con los temas que hoy estamos viviendo. Alguna vez me tocó un caso, una amiga mía, Claudia Pastor, de Rosana Jalapa, me tocó un caso donde la propaganda era la cara del candidato con el cuerpo de rata y decía, es que es la rata más grande que ha dado Coatzacoalcos, ¿no? O tenemos ahorita lo de los gatos, vota por un gato. Alguna vez en temas de prueba me tocó, les pongo nada más como paréntesis, y ahorita ya regresamos a la línea argumentativa. Me tocó, espero que no le toque, alguna vez me tocó un asunto en Hidalgo donde presentan la prueba una caja de huevos. Yo con los magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo y les decía que el agravio tenía que ver con precoacción del voto y estaban probando que se había entregado huevos o de qué se trata. Y dice, no, levanto y venía con una nota abajo que decía, por si les hace falta. Fuera de este tipo, no estoy dando ideas, por favor, pero a ver, una vez se lo platiqué a una de las ministras de la Corte, es que debieron de haberlo sancionado por grosero. Forma parte de la dinámica propia de una elección donde hay ánimos encendidos, creo que hay que entender. Cierro con esto. Procedimiento especial sancionador es un problema. Si de entrada está saturando a los institutos electorales, que además de tener que organizar las elecciones o tener padrón electoral, como el Instituto Federal Electoral, o ver temas vinculados con radio y televisión, tienen que resolver conflictos, aparte de fiscalizar los recursos de los partidos políticos en elecciones federales y locales, tienen que resolver conflictos respecto al 134 constitucional de la propaganda electoral. Estamos saturando los institutos electorales sin muchas veces tener la infraestructura suficiente para efecto de poder hacer frente a este tipo de casos.